servicio. Bueno, Padre Santo, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque y la honra y la gloria, Señor Padre Santo, porque tú eres el único Padre Santo que nos ayuda, Señor Padre Santo, a ser una mejor persona cada día, Señor Padre Santo. Gracias porque nos has transformado de acuerdo a tu voluntad, Señor Padre Santo. En esta mañana te agradezco, Padre Santo, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, que has puesto en nuestro corazón estar aquí, Señor Padre Santo, para poder escuchar tu palabra, Señor mío. Te pido por los hermanos que vienen en camino, que lleguen con bien, sino que los cuides donde quiera que estén, Padre Santo. Te pido también que el mensaje, Padre Santo, el servicio, la predicación y las alabanzas sea para tu gloria y tu honra, Señor Padre Santo. Que vengamos con atención, que nos des sabiduría e inteligencia para poder entender lo que tú has puesto en Juan Carlos, Señor Padre Santo. Que lo bendigas y que pueda él explicarnos. Gracias en Cristo Jesús te damos. Amén. Vamos con una... Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón se llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo,
guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria quiero estar, junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor jamás seré igual al salir de ese santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra,
A seguir con el programa y viene el platillo fuerte y vamos a invitar a Juan Carlos para que hable aquí, nos dé el mensaje, la palabra del Señor. Adelante. Gracias. Alguien dijo, paren el mundo que me quiero bajar. Y cada vez que veo noticias, digo, paren el mundo que me quiero bajar. Me voy para Mérida. Miren, es increíble lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, el bebito este que tiraron en una bolsa de basura. Es inverosímil, de verdad, difícil de creer. Le decía a Leti, cómo todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Inventores de males. Pienso que el Señor no retarda su promesa de regresar, como algunos tienen por tardanza, ¿no? Creo que, y digo, no estoy diciendo que ya sean los últimos tiempos, pero creo que el mundo se está encaminando a los últimos tiempos. Luego ya ven que les digo que ya viene el Señor ahí por Tepalcapa. El Señor está cerca, sí. Bueno, ¿vieron cómo se llama ahora mi mensaje? No. Buena alimentación, cero chatarra y mucho ejercicio. Sí, va a ser clase de aeróbics y todo eso. Miren, en la iglesia, a pesar de que Cristo siempre es exaltado, estoy tratando de resumir un poco lo que hemos estado viendo. Y que la iglesia es baluarte de la verdad. Pablo está diciéndonos que siempre existe el riesgo de la apostasía. Siempre existe el riesgo de falsas enseñanzas que desvían a la gente de la verdad. ¿Quién es el más beneficiado con falsas enseñanzas? Satanás. Quiere desviar a la gente de la verdad, ¿sí? Y una de las herejías, bueno, hacía grandes rasgos. Recuerden que en la ciudad de Éfeso, estaba pastoreando, por así decirlo, el pequeño Timoteo. Y esa iglesia iba bien y todo, pero de repente dentro de los mismos líderes estaban enseñando ya herejías, cosas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las tantas herejías que había, no tanto como en Colosas, porque ya ven que en Colosas había todo un verdadero cóctel de herejías, que hasta podías tú formar tu propia herejía, ¿no? De tomabas de acá, tomabas de acá. Acá prácticamente era el ascetismo de estos que pensaban que castigando el cuerpo se logra más espiritualidad, más fácil llegas a salvarte. Y una de esas cosas que estaban enseñando es que estaba prohibido casarse, ¿sí? Estaban prohibiendo que se casaran. ¿Quieres ser muy espiritual? No te cases. No comas ciertos alimentos, cosas contrarias a la palabra de Dios, porque el matrimonio, ¿de quién es invención? De Dios. Y si todo lo que Dios creó es bueno, el matrimonio no tiene por qué ser malo. Nuestro pecado es el que muchas veces lo hace malo, ¿sí? Pero el matrimonio es invención de Dios. La primera institución que Dios formó antes que la iglesia fue la familia. Los alimentos, ¿quién los creó? Dios también. Entonces dice Pablo, ¿por qué prohíben eso si las recibimos con acción de gracias a Dios porque nos los da, ¿no? Entonces, Pablo se dirige nuevamente a Timoteo en esta porción que vamos a ver de las Escrituras hoy para advertirle, ¿sí? Le sigue haciendo exhortaciones. Pero ¿qué les parece si primero oramos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios, que Dios nos ilumine. Amado Padre Celestial, pues Señor, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que podemos decir que por tu gracia estamos aquí, Señor. Con ese canto que hicimos, Señor, que nos recuerdas que tú eres un Dios de pacto, Señor, y que has prometido vida eterna a todo aquel que crea en tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Señor. Gracias, bendito Padre,
Y te pido, Padre, ahora que bendigas este tiempo, este mensaje, Señor, que pueda penetrar en nuestros corazones, Señor. Que no sea nada más una plática intelectual. No, Señor, queremos que tu semilla dé fruto en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pido, Padre, por todos aquellos que aún no te conocen como único y suficiente Salvador, Señor, que todavía no pueden experimentar la paz con Dios, contigo, Señor, porque no conocen a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, ayúdame a explicarlo, por favor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues hoy vamos a continuar con lo que empezamos hace 8 días, que vimos capítulo 5 y vimos los primeros 5 versículos, ¿verdad? Hoy sí van a ser son 11 versículos, creo. Vamos a ver del 6 al 16 para terminar este capítulo, ¿sí? Así que vamos a ver, abran sus Biblias, open your Bibles para los que no hablan español, abran sus Biblias en el capítulo 5 de Timoteo, versículo 6. ¿Ya los tenemos? ¿Sí o no? Ok. Dice Timoteo, Pablo está escribiendo aquí. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Y Reina Valera lo maneja así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando Pablo dice, Timoteo, si explicas estas cosas a los hermanos, o si enseñas esto a los hombres, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Si enseño qué? Pues justamente lo que Pablo le está diciendo acerca de la apostasía, que siempre es un riesgo latente, ¿sí? Por las falsas enseñanzas instigadas por ¿quién? ¿Cómo le llama Pablo a estas falsas enseñanzas? Doctrinas de demonios, así las llama, de fuertes el lenguaje de Pablo. Son enseñanzas que son doctrinas de demonios, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, si enseñas esto, enseña esto a los hermanos para que estén advertidos de la apostasía, ¿sí? Ahora, para poder realizar, Timoteo, esta tarea, ¿sí?, se requieren 2 cosas. La primera, ¿cómo se llama el mensaje? Buena alimentación. Bueno, tiene que estar bien nutrido Pablo, ¿sí? Timoteo, para que pueda ejercer su ministerio como un buen siervo de Dios, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Estar bien nutrido de la palabra de Dios, ¿sí? Y además de la buena doctrina, ¿sí? Porque aquí dice claramente las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Muchas veces dicen, miren, las doctrinas son bien importantes. A veces, aunque muchas iglesias se dicen cristianas, ¿sí?, no tenemos luego la misma doctrina. Y muchas veces muchos hermanos prefieren no entrar en discusiones de doctrina porque dicen, las doctrinas dividen, ¿sí? Y tienen razón, las doctrinas dividen, pero ¿dividen qué? La verdad del error. Es lo que dividen, nos ayudan a distinguir la verdad del error, ¿sí? Entonces, Pablo tiene que estar nutrido de la palabra de Dios, de sana doctrina, ¿sí?, para que él pueda transmitir esto a los fieles, pues, sobre las apostasías, sobre los riesgos de las falsas enseñanzas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita conocer Timoteo? La verdad de Dios. Todos tenemos que conocer la verdad de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a detectar las mentiras de Satanás? ¿Sí? ¿Cómo vamos a detectar una falsa enseñanza si no conocemos la verdad? Si no conocemos la verdad de Dios, o sea, en otras palabras, si no conocemos lo que dice la Biblia, que dijo Jesús al respecto, erráis ignorando las Escrituras. Y tristemente, mucha gente te podrá hablar de 1000 doctrinas, pero desconocen lo que dice la palabra de Dios. Porque si la conocieran, detectarían inmediatamente cuando hay un billete falso entre billetes verdaderos, ¿sí? Eso es lo que necesita hacer Pablo, ¿sí? Detectar las mentiras de Satanás conociendo la verdad, ¿sí?
Entonces, la sana doctrina debe de ser, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, la sana doctrina, la fiel enseñanza debe de ser el fundamento que tú debes de poner debajo de los pies de los creyentes. Esa debe ser la base, una buena enseñanza de la verdad y sana doctrina, ¿sí? Ahora, si Timoteo hace esto, ¿qué le está diciendo Pablo? ¿En qué va a ser él? Un buen ministro de Jesucristo. Entonces, para ser un buen ministro de Jesucristo o un buen siervo de Cristo, pues necesitas enseñar la verdad, ¿sí? No tus ideas, no tus filosofías, no, enseñar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús dijo, tu palabra es la verdad, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se necesita. Pero, entonces, por un lado, punto número uno es, debe de haber una alimentación continua de la palabra. Pablo está diciendo, es indispensable que te nutras de la palabra continuamente, ¿sí? Pero vamos a ver que hay otra cosa que tiene que hacer, que es el versículo que sigue. No solamente tiene que alimentarse bien por un lado, sino por el otro lado. Los deportistas se nutren bien sano, ¿no? Sus latas de atún, sus bisteces, sus proteínas y no sé qué. Pero al mismo tiempo están evitando las cosas que les hacen daño. Por ejemplo, ya no le entran a los cueritos, a las tortas de nenepil, al chicharrón. Ya no le entran, ¿por qué? Porque no pueden estar teniendo una buena alimentación y al mismo tiempo estar comiendo chatarra. Entonces, algo así lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que esto va junto con pegado. Dice en el 7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Dice versión Reina Valera, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué pasa? Acá la tengo, muchas gracias. Versión Reina Valera dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fíjate, Pablo le dice a Timoteo, tienes que detectar esas mentiras, ¿sí? No permitas que las enseñen, ¿sí? Pero no pierdas el tiempo, no te enfrasques en una discusión con alguien así, que dice, deséchalas. O sea, no hagas mucho caso de eso, ¿sí? Tú sabes que son fábulas, como la llama aquí, fábulas profanas y de viejas, ¿sí? En lugar de eso tienes que ejercitarte para la piedad, ¿sí? Entonces, muchas veces nada ganas con entrar en discusión con alguien que piensa en otra doctrina. Si tú conoces la verdad, ¿sí? Dice, pues no pierdas el tiempo, porque a veces es más el tiempo que pierdes. A veces te puede suceder esto, estás invirtiendo tiempo con una persona que está necia en su doctrina, ¿sí? Y quizá ese tiempo te va a hacer falta para explicarle a alguien que sí estaba dispuesto a escuchar, ¿sí? Y estás perdiendo tiempo con el que es terco, necio y todo. Como dijo Jesús, no eches tus perlas a los cerdos, ¿sí? O sea, cuando dice ya llega un momento en que estás perdiendo el tiempo y nada más endureces más el corazón, ¿sí? Entonces dice aquí, por eso Pablo le dice a Timoteo, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Reina Valera lo maneja, ejercítate para la piedad, ¿sí? Miren, a mí una vez, les cuento brevemente, me mandó Leti para variar al mandado, ¿no? Fui a traer jitomates y creo que ya les conté esta historia, ¿dónde esta anécdota? Me entretuvieron unas señoras testigos de Jehová que se ponen ahí por el globo. Me detuvieron ahí, bueno, me puse yo a querer testificarles, y ustedes saben que tienen ellos otras ideas. De plano, una de esas señoras me dijo, mire, después de escucharlo, más creo en lo que yo pienso. Y que me llaman por teléfono, oye, estamos esperando los jitomates. Dije, estoy perdiendo el tiempo realmente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que requiere Timoteo? Buena alimentación, nutrirse de la palabra. Y por el otro lado, que no coma chatarra, o sea, que no pierda el tiempo en la chatarra espiritual, ¿sí? Ignóralo, le dice Pablo básicamente, enfócate tú a lo tuyo, ¿sí? Entonces tiene Pablo que comer bien, desechar la chatarra, y ahorita le va a decir
haz mucho ejercicio, ejercítate para la piedad. Ahora, ¿por qué debe de ejercitarse para la piedad? Y Pablo va a hacer aquí una comparación con el entrenamiento físico. ¿Sí? Fíjense, 8. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Reina Valera lo maneja así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. La figura que está haciendo aquí Pablo es de la gimnasia. En el griego, la palabra gimnasia quiere decir ejercicio corporal, por eso le llaman gimnasios. Esa la palabra pasa al español igual, ¿sí? Voy al gimnasio, evidentemente a hacer ejercicio corporal, ¿sí? Entonces, pero ¿creen ustedes que Pablo le está diciendo a Timoteo, inscríbete, ¿cómo se llama el gimnasio de acá? Bueno, es gimnasio, no sé cómo es, pero para que hagas pesas y... ¿Creen que Pablo se estaría refiriendo a eso? No, lo que le está diciendo es ejercítate para gimnasia espiritual, ¿sí? Porque, ¿qué hacen los jóvenes hoy en día? Pablo, miren, quiero aclarar, Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal es malo, o dice así, no dice eso, dice para poco aproveche, y vamos a ver ahorita, pero está haciendo una similitud, así como los jóvenes invierten toda su fuerza, ¿sí? Se esfuerzan en lograr lo que quieren hasta que ya se pongan bien ponchados y todo, no escatiman esfuerzo. Así Pablo le está diciendo, así esfuérzate tú, ¿sí? En la piedad, en ejercitarse la piedad, ¿sí? Así como los jóvenes se ejercitan hasta lo que más pueden, ¿sí? Dice Pablo, así tú también, por la gracia y el poder de Dios, no debes de escatimar esfuerzos para alcanzar tu meta, ¿sí? Está haciendo una comparación nada más. Así como el joven se desprende de todo impedimento, o sea, muchas veces ya no se desvelan, se abstienen de fritanga y todo eso, no escatiman eso y se desprende todo, así dice Pablo, así tienes que desprenderte tú de las cosas que te están estorbando espiritualmente. Y si analizamos nuestras vidas, ¿cuántas cosas nos están estorbando espiritualmente a cada uno de nosotros? Hay cosas, bueno, Pablo está diciendo, si te está distrayendo eso, deséchalo, ¿sí? Concéntrate en la piedad. Eso es hacer gimnasia espiritual, ¿sí? Así como el joven tiene puesta su ojo en la meta, que dicen, hasta que alcance, ¿qué será? Unos bíceps de Arnold o algo así. Esa es su meta y no descansa hasta, bueno, está haciendo Pablo, así tu meta debe ser más semejante a Cristo. No escatimes esfuerzo, despréndete de lo que te estorba, ¿sí? Como dicen, échale ganas, ¿no? Dice, pero fíjense una cosa, aquí Pablo está comparando el ejercicio corporal con el ejercicio espiritual, ¿sí? Pablo está diciendo, no está diciendo que es malo que hagas ejercicio corporal, simplemente está diciendo dos cosas. Una, ¿sí? Que el ejercicio corporal tiene un beneficio temporal, ¿sí? Temporal. La vida piadosa, ejercitarse para la piedad, dice, tiene promesa para esta vida y para la vida más allá, ¿sí? Entonces, por eso dice que es poco provechoso. No está diciendo Pablo que no sirve el ejercicio corporal, porque recordemos una cosa, el cuerpo es también templo de Dios y somos responsables de cómo lo estamos cuidando, ¿sí? Entonces Pablo no está menospreciando el ejercicio corporal, simplemente está diciendo que la bendición que procede del ejercicio físico comparada con el beneficio espiritual es infinitamente menor el beneficio que deja el ejercicio físico que ejercitarse para la vida. O sea, la bendición es menor, porque por ejemplo, el ejercicio corporal, bueno, mejoras tu salud, mejoras tu figura, tienes más fuerza, hermosura, etcétera, ¿sí? Pero ¿cuánto te va a durar? Pues vas a lucir bien mientras te dure todos estos atributos. Pero dice, pero ejercitarse para la vida espiritual, ejercitarse para la piedad, vas a tener muchas más bendiciones que... Entonces,
y son cosas de valor eterno, ¿sí? El ejercicio físico se enfoca en el aquí y ahora, nada más, es algo temporal, ¿sí? El beneficio de la vida piadosa tiene bendiciones hasta la vida eterna, ¿sí? Entonces, en pocas palabras está diciendo Pablo, el ejercicio espiritual es mucho mejor que el ejercicio corporal. Pero así como la gente se ejercita físicamente, la gente no debe de escatimar esfuerzos en ejercitarse espiritualmente, ¿sí? Entonces, básicamente Pablo está diciendo, las dos cosas son buenas, pero el ejercicio espiritual es muchísimo mejor. No puedes despreciarlo, ¿sí? Entonces, luego dice aquí en el versículo 9, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. ¿Cuál es esa declaración? La Reina Valera dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, ¿cuál es lo que debe uno aceptarla? Así sin discusión. Palabra fiel y verdadera, dice, deben de aceptarla. ¿Eh? Exactamente, que el ejercicio corporal es de menos valor que el ejercicio espiritual. Que siempre hay mayor beneficio, ¿sí?, en el ejercicio espiritual que en el ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio físico tiene beneficios temporales, nada más, ¿sí? Y debe de apreciarse esos beneficios también, pues tener buena salud, buena figura, etcétera, es de apreciarse. Pablo no lo está diciendo, pero simplemente dice, pues si así como inviertes tiempo y no escatimas esfuerzo en el ejercicio corporal, mucho menos debes de escatimar en el esfuerzo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene mayor beneficio. A la larga en el ejercicio corporal nada más tienes beneficios en el hoy y ahora. En el ejercicio espiritual tienes beneficios hoy y en la otra vida venidera, dice aquí Pablo, ¿sí? Entonces, por eso dice, palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Lo que acaba de decir, ¿sí? Eran dichos ahí que se decían, el ejercicio espiritual es mejor que el ejercicio físico y debe de aceptarse. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la vida piadosa aquí? Porque muchos piensan que, bueno, la vida verdadera, la vida piadosa, el ejercitarse para la piedad, va a tener beneficios, pero allá en la eternidad. Pero Pablo está diciendo, no, tiene promesas para esta vida y para la venidera. ¿Cómo qué promesas o beneficios espirituales gozamos con ejercitándonos para la piedad? Bueno, pero las coronas van a ser allá. Sí, aquí son coronas, pero de esas bien frías. Miren, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Entonces, esa es una bendición que puedes experimentar en esta vida, el saber que tienes paz con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Otro beneficio que tenemos en esta vida por llevar una vida piadosa es que tú puedes ver en esta vida cómo Dios cumple sus promesas, siempre, siempre, ¿sí? Como cantamos ahorita, que cumples tus promesas, ¿sí? Es otra de las promesas. Ahora, la paz de Dios. Fíjense, una cosa es la paz con Dios, como dice en Romanos 5:1, y otra cosa es la paz de Dios, que menciona en Filipenses. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz con Dios quiere decir que ya no hay enemistad entre ti y Dios, porque ya se han reconciliado por medio de Cristo. Esa es la paz con Dios. Pero experimentar la paz de Dios, ¿cuántas veces, sí, estamos viviendo cosas terribles en nuestra vida y puedes experimentar la paz de Dios, que tú dices que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo es posible que yo pueda estar experimentando paz en medio de la tormenta? Si me está lloviendo en mi milpita y puedo experimentar la paz de Dios, ¿sí? Yo he vivido cosas así, de experimentar la paz de Dios, ¿sí? Otra bendición es, tú puedes ver cómo Dios suple para tus necesidades. O sea, Dios siempre dice que nunca te abandonará, siempre estará contigo. Y tú lo puedes ver que Dios efectivamente está supliendo para tus necesidades, ¿sí?
Cómo Dios te ayuda en tus tribulaciones también. Es algo que, bendiciones que podemos ver en esta misma vida, ¿sí? En fin, y podríamos seguir diciendo más beneficios de la vida piadosa para esta vida. Ahora, no se diga en la vida venidera, que Dios también va a recompensar, así coronas va a haber, ¿sí? Recompensas, por así decirlo, ¿sí? Para los siervos fieles, ¿sí? Siervos fieles, ese es el tribunal de Cristo. Ok. Fíjate, tan firmemente creía Pablo que es más beneficioso la vida piadosa que el ejercicio corporal. Repito, Pablo nunca dijo que era malo el ejercicio corporal, pero dice, es mucho mejor el ejercicio espiritual, la vida piadosa. Pablo estaba tan firmemente convencido de eso que vean lo que escribe en el 10. Por eso es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando. Porque Pablo sabía que la vida piadosa, a veces la vida cristiana es para desanimarse porque te hacen el feo, etcétera. Todas las cosas que uno dice, ahora soy cristiano y ahora tengo más problemas que antes, ¿no? O sea, pero Pablo estaba seguro que hay promesas para la vida piadosa. Dice, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Vean, el versículo 10 de Reina Valera ahora. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, ¿sí? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vamos a ver esto con detenimiento porque aquí luego hay problemitas. Lo que Pablo está diciendo es que su confianza estaba en el Dios vivo y verdadero. En Él descansaba plenamente toda su fe, toda su confianza estaba en el Dios vivo y verdadero, ¿sí? En el Dios que cumple sus promesas, ¿sí? Si Pablo está diciendo que Dios le revela que la vida piadosa tiene promesas para esta vida y para la vida venidera, Pablo cree eso. ¿Por qué? Porque está creyendo en el Dios vivo que cumple sus promesas, no en los ídolos muertos que nunca pueden ayudar, los ídolos muertos. Y este problema de la idolatría es un problema tan común que ya la gente lo ve como lo más normal del mundo. Sus estatuillas, cosas por el estilo. Pero miren, déjenme, ahora que estamos estudiando el libro de Isaías, ¿cómo le tira Isaías a los ídolos? Sí, simplemente quiero leerles brevemente esto de Isaías 44:9. Fíjense, lo voy a leer, o si quieren leerlo junto, porque lo voy a leer en la NTV, ¿sí? 44:9. Dice, ¿qué necios son los que fabrican ídolos? ¿Qué necios son los que fabrican ídolos? Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos sus artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero, fíjense el ejemplo que da aquí. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Después el tallador pide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y hace un Dios para rendirle culto. ¿Para cuántas cosas sirve un árbol? ¿Sí? Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que quede y hace su Dios, un ídolo tallado, ¿no? Isaías le pega duro a los idólatras, ¿sí? Cae de rodillas ante el ídolo y le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Dice Isaías, cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera, ¿sí?
y lo usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que con lo que le queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Híjole, en este pasaje Isaías se va directo a la yugular en contra de los que adoran imágenes, ¿sí? Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, yo no tengo problemas con eso. Puedes ir a mi casa y vas a ver que no hay ninguna imagen ahí que yo esté ahí adorando. Bueno, pero ¿y los ídolos del corazón? Igual de peligroso que estos ídolos físicos, porque los ídolos del corazón a veces no los detectamos. Y a veces tenemos ídolos en nuestro corazón que nos están desviando de la devoción verdadera al Dios verdadero, ¿sí? Entonces Pablo aquí está diciendo que su confianza está en el Dios vivo y verdadero, no en ídolos que no sirven para nada. Pero fíjense lo que llama aquí la atención. Dice que su confianza está en Dios, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. En la Reina Valera dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Híjole, aquí tenemos que andarnos con cuidado con este versículo, porque este versículo ha dado mucha variedad de interpretaciones, ¿sí? Miren, unos por ejemplo dicen que con este versículo se está enseñando el universalismo. ¿Qué es eso del universalismo? No, ese es ecumenismo. El universalismo enseña, es una herejía, una falsa doctrina que dice que finalmente todos nos vamos a salvar. Ese es el universalismo, que dice que todos, finalmente Dios es tan bueno que nos va a perdonar a todos, ¿sí? La muerte de Cristo va a salvar a todos. Eso es el universalismo, ¿sí? Pero, objeción. ¿Por qué dice el Salvador de todos los hombres? Mayormente de los que creen. Si Pablo estuviera diciendo que finalmente todos vamos a ser salvos, porque no habría necesidad que ponga mayormente de los que creen. O sea, ahí está haciendo una diferencia. Ahora, hay otros que enseñan esto. Otra, a mi gusto, es también otra herejía que no enseña la Biblia. Que Dios quiere salvar a todos los hombres los quiere salvar, pero su voluntad se ve frustrada por la obstinada necedad de los creyentes, de las personas. O sea, Dios sí quiere salvarlos a todos, pero no todos salvan porque pues, algunos oponen resistencia. Ahora, entonces, Dios desea, y esto ya he enseñado esto, salvar a todos, ¿sí? Ese es su deseo, pero ¿el hombre tiene la capacidad de alterarle los planes a Dios? Claro que no, porque Dios es soberano. ¿Y cuántas veces hemos visto versículos que dicen que todo lo que yo quiero, dice Jehová, lo hago? ¿Sí? Imagínense, ¿cómo alguien pudo haber convencido a Pablo, si era de hueso colorado, acérrimo enemigo del cristianismo? Solamente Dios. No le pidió permiso a Dios. Es que por ahí dicen algunos, lo he escuchado, dicen, es que Dios es un caballero y no le tuerce el brazo a nadie. A Pablo le hizo manita de puerco. Y sin embargo, nadie viene a la fuerza a Dios, porque Dios trabaja en tu voluntad. Que tú quieres. Yo no quería eso, pero algo pasó en mí, la obra del Espíritu Santo, que ahora me hace querer ir a Dios. Dios toma la iniciativa. Entonces algunos enseñan que Dios va a salvar a todos. Otros dicen que Dios quiere salvar a todos, pero pues le fallan sus planes porque la gente es necia, ¿sí? Pero el otro dice que Él puede salvar a todos los hombres, pero solo los que creen se salvan. Pero aquí no dice que Dios desea eso. Dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así dice el texto. Así dice. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Miren, mucha atención, porque espero no complicar esto que parece complicado. Voy a tratar de simplificarlo. Y no a veces hacemos al revés, que lo simple lo complicamos. No, voy a tratar de... Debemos de entender el uso de la palabra Salvador, ¿sí? En griego la palabra es soter. De ahí viene la palabra soteriología. ¿Saben qué significa la palabra soteriología? El estudio de la salvación. Muy bien, se deriva de la palabra soter. Ahora,
tenemos que tener el contexto del Antiguo Testamento también. Miren, la palabra soter se utiliza también en el Antiguo Testamento y vamos a ver a qué se refiere. Ahora tú vas a decir, pero si el Antiguo Testamento no está escrito en griego, efectivamente está escrito en hebreo, pero ¿cómo se llama la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego? La Septuaginta. Es la traducción que se hizo del hebreo al griego. Y ahí utiliza la palabra soter en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué quiere decir. Jueces 3:9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Esa palabra libertador es soter, ¿sí? ¿Qué levantó un libertador? Un juez, ¿sí? Ahorita vamos a tratar de explicar esto. La NTV lo dice más claramente. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador, o sea, levantó un soter, ¿sí? ¿Para qué? Para salvarlos, ¿sí? Salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a entender, aquí dice que para salvarlos, ¿está hablando de la salvación del alma? ¿La palabra? Está hablando de salvación de una situación específica, física, ¿sí? Segunda de Reyes 13:5 dice: y dio Jehová salvador a Israel. Nuevamente la palabra soter en el Antiguo Testamento. Y dio Jehová soter a Israel, le dio un salvador a Israel, ¿sí? Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes, ¿sí? Entonces, este versículo está diciendo que Dios les dio un salvador a Israel. ¿Está hablando de la salvación del alma? ¿O nuevamente está hablando de una situación específica? Pero utiliza la palabra salvador, ¿ok? En Abdías 21, del capítulo que ustedes quieran, es Abdías 21, dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Subirán salvadores, nuevamente está utilizando la palabra soter. Entonces esto nos empieza a iluminar qué uso tiene la palabra soter. Vamos a ver que tiene un uso limitado y un uso muy amplio, ¿sí? Eso es lo importante de conocer el uso de las palabras. Tengo un libro que se llama Palabras en la Biblia, palabras claves en la Biblia. Muy bueno, porque a veces pensamos que una palabra significa, nos hacemos un concepto de esa palabra, pero la palabra tiene muchos usos, ¿sí? Muchos usos. ¿Me explico? O sea, miren, los jóvenes dicen, es un chorizo. O sea, y quiere decir es un mentiroso, así dicen los jóvenes, ¿no? Es bien chorizo. Y chorizo también tiene otro uso, ¿no? Es un embutido. Entonces, ¿cómo una palabra puede tener diferentes usos? Bueno, aquí la palabra soter tiene también diferentes usos. A veces se refiere a algo limitado, y ahorita vamos a ver que a veces se refiere a algo más grande, pero es la misma palabra. Eso nos va a ayudar a entender este versículo, a ver si es cierto, porque dice Pablo que Dios es el soter de todos los hombres y mayormente de los que creen. Miren, voy a tratar de dar un ejemplo. Imagínense un desastre, así un terremoto de esos gigantescos, o un tsunami, lo que quieran, un desastre así grande, un desastre natural. Mueren creyentes y mueren gente no creyente, murieron. Pero también se salvaron creyentes y se salvaron gente no creyente, ¿sí? Se salvan también. ¿Quién los salvó? Dios los salvó. Entonces, en un sentido, Dios es el soter de que salva a todos, pero ¿los salva de qué? No es lo mismo, ¿sí? No, es Dios el salvador de todos, ¿sí? Pero otra vez la pregunta: a todos esos que Dios salvó de ese desastre natural, ¿todos van a entrar al reino eterno? No, Dios los está salvando, pero ¿de qué los está salvando? Entonces tenemos que entender qué es lo que quiere decir Pablo, ¿sí? Entonces, para algunos fue su salvador en un sentido limitado. Los salvó de morir, de quedar lisiados, etcétera, ¿sí? Como una bendición de Dios para eso, porque los salvó, ¿sí? Pero para otros es una bendición más amplia, ¿sí? Entonces, en este sentido, Dios es el soter de todos los hombres, ¿sí? En ese sentido limitado, como podría quedar mejor la palabra libertador o sustentador, porque ¿quién sustenta aún a los no creyentes? Es Dios quien los está sustentando, ¿sí? Pero para el creyente es su soter, es su salvador, en el amplio sentido de la palabra, ¿sí? Y fíjense,
cómo Dios derrama bendiciones, chubasco de bendiciones para todo mundo. Eso es lo que se está refiriendo Pablo, que Dios derrama bendiciones a todos, creyentes o no creyentes. Dios derrama bendiciones. Miren, dice Mateo 5:45, lo está diciendo Jesús, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, ¿sí? Que hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Lucas 6:35 también dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, ¿captan cómo Dios derrama bendiciones para todos? Todos. Nadie puede decir que está fuera del alcance de estas bendiciones, ¿sí? Porque el sol no sale nada más para el creyente, sale hasta para el narcotraficante también el sol, la lluvia, todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Dios es quien sustenta a toda la humanidad, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, esto nos va a ilustrar qué quiso decir Pablo, que Dios es el soter, el salvador de todos los hombres, sí, en el sentido limitado, ¿sí? Pero en el amplio sentido de la palabra salvación, es solamente para los creyentes. ¿Sí me expliqué? Entonces, en toda su plenitud, ¿sí? Miren, parafraseando este versículo, Pablo es lo que está diciendo esto, miren, más o menos, dice así: nosotros tenemos nuestra confianza en el Dios viviente y con la certeza de que no seremos defraudados, como los que confían en los ídolos, porque Él no solamente es un Dios bondadoso, sino el soter de todos los hombres, o sea, preservador, sustentador o libertador, como le quieran llamar. Dice que derrama bendiciones sobre ellos, pero también en un sentido muy especial es el soter de todos los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y para nosotros imparte salvación en toda su plenitud, vida eterna en toda su plenitud, ¿sí? Entonces, ven cómo la palabra soter, Salvador, puede tener dos usos diferentes, uno digamos más limitado y el otro amplio, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, Dios es el soter de todos los hombres en el sentido limitado, pero en el sentido amplio dice, es más salvador para los que creen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bendice con vida eterna. ¡Wow! Fantástico, ¿no? Miren, la palabra salvación a veces nada tiene que ver con salvación del alma. Miren, cuando que Jesús llega caminando en el mar y que le dice Pedro, Señor, haz que yo vaya caminando así como tú. Y le dice, ven, camina. Y empieza Pedro a caminar. Y va caminando efectivamente sobre el agua. Pero cuando arrecian los vientos todo, quita la mirada de Jesús, la pone en las circunstancias y se hunde. Y le dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y qué hace Pedro? Gritaba, sálvame, Señor, sálvame, que me come el tiburón. Sálvame. Estaba hablando ahí Pedro de la salvación de su alma. Entonces ven cómo la palabra Salvador, puede tener dos connotaciones, dependiendo del contexto en que lo esté diciendo. Entonces sí queda claro que no está enseñando ni universalismo, ni que Dios quiere salvar a todos, pero nosotros le frustramos los planes a Dios, como si el hombre le pudiera cambiar los planes a Dios. Bueno, una vez explicado esto, podemos seguir adelante, dice en el 11, enseña estas cosas e insiste en que todos las aprenden, ¿sí? Eso que está diciendo Pablo, quiere que lo aprenda Timoteo y que lo aprenda toda la gente. Entonces, Dios quiere que ustedes aprendan esto, evidentemente que también quiere que ustedes lo aprendan, todos nosotros, pero dice, enseña y manda, y dice aquí, sigue enseñando y mandando, es realmente como está en griego, en un gerundio, ¿sí? Y además en modo imperativo, que es una orden que sigue enseñando y mandando eso. ¿Qué cosas? Pues que deben desechar, ¿qué? Las genealogías interminables, las fábulas profanas que son cuentos de viejas, le llama así de bien, Pablo no anda con miramientos, ¿no? Entonces, que eso enseña, dice, genealogías interminables, mitos profanos y de viejas desecha. Ni caso hagas, le está diciendo, ¿sí? No te enfrasques en discusiones que nada más te van a quitar el tiempo, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones, o mejor dicho, mandatos, continúan, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza.
La Reina Valera lo maneja así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, que nadie tenga en poco su juventud. ¿Cuántos años tienes tú, Urielito? Urielito. ¿Cuántos? Es que él es Urielote y tú Urielito. ¿Cuántos años tienes tú? Ah, no. Bueno, te faltan unos años para la edad. Es que miren, ¿qué tan joven era Timoteo? Era un chamaco de 18 años, de 20, 30, más o menos se cree. Cuando Pablo se llevó a Timoteo en el segundo viaje misionero, se lo lleva como a su ayudante, al Timoteo, que estaba muy joven. Dicen que debe haber tenido mínimo 22 años Timoteo, porque de 21 para abajo como que dicen que son demasiado jóvenes para algo tan importante. Entonces mínimo tenía que haber tenido 22 años. Bueno, esto es haciendo cuentas. Si han pasado hasta este momento que Pablo escribe esta carta, han pasado ya 12 años. Entonces, más o menos, ¿qué edad tendría Timoteo entonces? 34, más o menos. Para eso dije, a Urielito pues todavía le faltaban unos años. Pero imagínense así, joven, ¿no? Entonces, era bien visto que un joven enseñara y mandara, ordenara, porque le dice, manda y enseña a todos, y que te respeten, no porque seas joven, no te van, porque podría ser la tentación que, pues este chamaco que me quiere venir a enseñar a mí, yo tengo 60 años, soy líder también, y él me va a estar dando las horas. Podría pensarse que lo iban a despreciar, por eso dice, manda que nadie te ponga, te falte el respeto porque eres joven, ¿sí? Pablo se lo está diciendo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Pero la cosa es aquí, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, te estoy delegando la autoridad a ti. Y aunque haya otros que son mayores que tú y que estén en el liderazgo, tú eres mi representante y mi representante apostólico. Pensarían, bueno, está muy chamaco para que sea el representante de Pablo, ¿sí? Además nosotros tenemos mayor edad que él, ¿sí? Ahora Pablo le dice, tú eres el que manda, pero ¿cómo lo va a hacer? O sea, nada más va a llegar Timoteo, pues a mí Pablo me puso y aquí nada más mi chicharrón truena, así que el que manda soy yo. No, le dice, haz que te respeten, pero ¿cómo? O sea, enseñando sus credenciales, no, siendo ejemplo, por eso le dice aquí, tienes que ser ejemplo, ¿sí? Aunque haya personas que son 10, 30 o 40 años mayores que tú, a pesar de que eres joven, tienes que ser un ejemplo para ellos, ¿sí? Entonces, ¿ejemplo en qué? Le dice aquí, en la NTV dice, en lo que dices, o sea, acá lo maneja en palabra, ejemplo en palabra. La NTV nos lo da un poco más digerido, dice, sé un ejemplo en lo que dices, ¿sí? Aún en su conversación personal, ¿sí? Como ejemplo en lo que está predicando, ¿sí? En la forma en que vives, ¿sí? Eso puede referirse a sus costumbres, hábitos, el modo de tratar a los demás. Tiene que ser Timoteo un ejemplo para los demás, para que lo respeten, ¿sí? Dice, debes de ser un ejemplo en tu amor, un amor ejemplar, ¿sí? Como que te apegas a tus hermanos en la fe, que te preocupas por ellos, muestras amor, ¿sí? ¿Por qué? Les dice aquí, en tu fe, porque la fe es la raíz del amor. Si tú tienes fe en Dios, es tu relación vertical, vas a sentir amor en relación horizontal hacia los demás, pero todo comienza con tu relación con Dios. Si tú no amas a Dios, no vas a amar a nadie, ¿sí? Por eso cuando vieron la película esa el de los bomberos, ¿cómo se llamaba? A prueba de fuego, que decía, uno de ellos dice, yo quiero una mujer, no, dice, yo quiero, porque la hija ya andaba y quería tener novio, pero no era el novio indicado, y le dice, es que yo quiero para ti un novio que ame a Dios, porque así te va a amar a ti también, ¿sí? Entonces, si el novio no ama a Dios, va a amar a la mujer, pero a su manera, no a la manera de Dios, que es como vaso frágil. Ok, debe ser ejemplo en amor. En pureza, ¿sí? En pureza quiere decir que
su mente y sus hechos están en armonía con la ley moral de Dios. No andaba ahí de coscolino Timoteo, no, debía ser un ejemplo hasta en pureza, en sus motivos deben de ser puros. Pero fíjense, hay algo que también que llama la atención. Las versiones modernas, como lo leí ahorita en la NTV, no mencionan la palabra espíritu, y en la Reina Valera menciona espíritu. No entiendo yo por qué las versiones modernas han omitido esa palabra de espíritu, que se refiere, además de todo esto que debe ser un ejemplo en todas esas cosas, en entusiasmo. Eso es lo que quiere decir en fe, en espíritu, en espíritu. Debe ser un ejemplo que debe de hacer todas estas cosas, pero con entusiasmo. Así como le ponemos mucho entusiasmo al fútbol, ¿sí? Le ponemos entusiasmo a una campaña electoral, le ponemos entusiasmo a vender nuestros productos, etcétera. Dice, pero para servir a Dios no hay entusiasmo. Debe haber entusiasmo en también servir a Dios. Ok. Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser un ejemplo en todas esas áreas de tu vida. O sea, toda tu vida tiene que ser un ejemplo para ellos, ¿sí? Es la única manera como te vas a ganar que te respeten, ¿sí? Porque ellos, al respetar a Timoteo, están respetando el oficio de Timoteo, un representante de Pablo. Ok, dice, versículo 13, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Reina Valera, aquí me gusta más la de NTV, porque dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero aquí la lectura se está refiriendo que debe de leerse las escrituras a la congregación. No está hablando, aunque lo incluye, pero no está hablando de eso, de su lectura personal, digamos su devocional privado de Timoteo. No, dice, dedícate a leer las escrituras. En otras palabras, dedícate a predicar la palabra de Dios a los congregantes, ¿sí? Exhórtalos y enséñales. Miren, ¿qué diferencia hay entre enseñar y exhortar o predicar? Enseñar es, tú estás entregando un conocimiento, y la predicación, que es para exhortar, es para que ese conocimiento dé fruto en tu vida, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Por eso es muy diferente a veces la enseñanza que la predicación, porque normalmente en la enseñanza se interactúa, ¿no? Me gusta eso. En la predicación no podemos estar interactuando todo el tiempo, de repente sí permito yo que alguien hable, pero normalmente no podemos estar así, porque nunca terminaría yo. A mí en lo personal me gusta más enseñar que predicar, pero bueno, Dios me pone también así, pues tengo que hacerlo lo mejor posible. Entonces eso es lo que dice, entre tanto que voy, porque Pablo, recuerda, no sabía cuándo iba a poder ir a visitar, dice, ocúpate en estas cosas, en predicar las escrituras, animar y exhortar. Luego dice en el 14, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Reina Valera dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién creen que le otorgó ese don? Que no saben si es el don de enseñanza, de predicar, no lo saben, pero dice que por una profecía que dijo, este chamaco Dios lo quiere para servir, y Dios le ha otorgado un don. No nos dice qué don fue, pero tenía un don, Timoteo. Pero ¿quién le otorgó el don? Dios. No fueron los ancianos los que le confirieron el don al imponerle las manos, porque nadie puede otorgar un don, nada más imponer las manos. Los dones los otorga ¿a quién? Dios, ¿sí? Entonces nada más los presbíteros, los ancianos, lo único que quisieron hacer oficial lo que Dios hizo antes, ¿sí? Entonces, versículo 15, ya vamos a acabar. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Pablo lo dice en Reina Valera, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿sí? Cuando dice, ocúpate en estas cosas, ¿sí? O en estos asuntos, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Porque le dice, permanece en ellas. A todo lo que le acaba de decir, que sea un ejemplo en todo, pero no nada más en una ocasión, dice, ocúpate en ellas, permanece en ellas, o sea, que tu vida sea siempre así, no nada más cuando andes de buenas, ¿no? Tu vida tiene que ser un ejemplo todos los días de tu vida, ¿sí? Ahora, en otras palabras está diciendo, debe haber congruencia entre lo que enseñas, entre lo que dices, debe haber congruencia con lo que haces.
el cómo te comportas, debe haber congruencia. Porque muchas veces, mire, podemos tener ortodoxia, ¿sí? O sea, la sana enseñanza, pero fallamos en la ortopraxis. Esa palabrita orto quiere decir recta, o sea, doxis es de enseñanza. Entonces, podemos tener enseñanza correcta, pero la aplicación no la estamos aplicando como debiera, ¿sí? Entonces, Pablo le está diciendo, debe haber congruencia entre lo que enseñas y en lo que practicas, ¿sí? En otras palabras, le está diciendo, guarda tu testimonio, ¿sí? Guarda tu testimonio. ¿Por qué? Porque te están observando. Y si tienes que ser ejemplo, debes guardar tu testimonio. Dice en el último, dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Reina Valera, otra vez allá salió otra palabrita, pero ya le expliqué. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Está hablando de la ortodoxia y la ortopraxis, que debe haber congruencia. Pero dice aquí, te salvarás a ti mismo. Si tú vives de esta manera, ¿sí? Te salvarás a ti mismo y a los demás. ¿Qué acabamos de decir de la palabra soter? Tiene dos usos. Ajá. Entonces aquí dice, sabemos que nadie se salva por obras, porque eso va en contra de lo que dice Efesios 2:8, ¿sí? Que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un regalo de Dios por gracia, por medio de la fe. Entonces Pablo no puede estar diciendo, mira, haces todas estas cosas y te vas a salvar a ti mismo. ¿De qué? Nuevamente, ¿de qué está hablando de salvarse? ¿De qué? No, además, sí, pero no está hablando de la salvación de su alma, ¿sí? Porque o sea, hay que entender el contexto. ¿De qué está hablando Pablo? De falsa enseñanza. Ese es el contexto de lo que viene hablando, de la falsa enseñanza que había en Éfeso. Entonces cuando dice, si tú haces todas estas cosas, te salvarás a ti mismo, o sea, te salvarás de que seas contagiado de enseñanzas falsas. De eso es de lo que se va a salvar, de las enseñanzas falsas. Digo, no siempre la palabra salvar se refiere a salvación del alma, no. Entonces dices, corrieron gente de mi trabajo y yo me salvé. ¿Te vas a ir al cielo? O sea, no está hablando de eso. Entonces tenemos que entender a qué se refiere por el contexto, a qué se refiere la palabra. Y aquí está el contexto, es que se están enseñando cosas falsas, ¿sí? Entonces te salvarás a ti mismo de ser contagiado y salvarás a los demás de que sean contagiados también de falsas enseñanzas, ¿sí? Entonces, conclusión. Fíjense, la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios, ¿sí? Debemos conocer la palabra de Dios para evitar caer en falsas enseñanzas, para que nadie te dé atolito con el dedo, ¿sí? Que te hagan creer una cosa cuando en realidad eso no es cierto. Tú tienes la responsabilidad de verificar en la Biblia lo que te están diciendo, como los de Berea, que aunque fuera Pablo a predicarles, lo cotejaban todo acá en las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas son así, como me estás diciendo. Entonces uno tiene que estudiar la Biblia, ¿sí? Estudiar la Biblia. Y aquí nos hace preguntar nosotros, ¿qué tanto conocemos la Biblia? O sea, vamos ahí andando poco a poco, pero estamos intentando conocer cada vez más de la Biblia. Por lo importante, Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras, ¿sí? Y por eso luego le llamas, como digo yo, taco a cualquier cena. Andas llamando así, pero no es en realidad eso. Es por eso que la gente cree en los ídolos, ¿sí? Porque creen que les ayudan, porque eso les han enseñado, que los ayudan. Pero Isaías dice otra cosa tremenda en contra de eso, ¿sí? Entonces, la otra es que no juzguemos a nadie por su edad. Otra enseñanza que nos deja. Timoteo era un joven, ¿sí? Pero era ejemplo para la gente mayor, era un ejemplo. Entonces no pensemos que venga aquí un joven un día a predicar y diga, ¿cómo puede predicar un joven? Si él está viviendo y conoce la palabra y está viviendo de acuerdo a la palabra, no hay ningún impedimento. Nadie puede poner en poco su juventud, claro, por su edad, ¿sí? O sea, tenemos que ver cómo es su vida realmente, ¿sí? Que este joven conoce la verdad y la practica. Otra cosa que Pablo le está recomendando a Timoteo, vive de acuerdo a lo que crees, ¿sí? O sea, en otras palabras, cuida tu testimonio, porque
la gente te observa. ¿Y quién te va a respetar? Miren, si nosotros decimos creer una cosa y con nuestra vida decimos otra cosa, somos el hazmerreír de los incrédulos y se burlarán de nosotros, ¿sí? Así, ¿qué me cuentas a mí que sé tu historia? ¿No? Debemos procurar cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Que como decimos que queremos esto, la creencia determina cómo debes obrar, ¿no? Entonces, si yo creo esto, debo de seguir o sea, obedecer la palabra de Dios va en contra de nuestra carne, porque la carne se rebela en contra de los deseos. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos? No dice que mates la carne, voy a matar la carne para que... No, con la carne, con esa propensión a pecar, vamos a vivir toda la vida. Lo que sí podemos hacer morir no es la carne, sino las obras de la carne. Y como dice Pablo en Romanos, por el poder del Espíritu. Es la única manera que... ¿sí? Entonces, Pablo le está diciendo, guarda tu testimonio, ¿sí? Uno de los requisitos para ser un líder, dice que tengan buen testimonio de ti, no solamente los de adentro, sino los de afuera. O sea, ¿qué piensan de mí en la iglesia? ¿Y qué piensan mis vecinos? ¿Qué piensan de mí en mi trabajo? Etcétera, ¿sí? Tener un buen testimonio. Porque, como les he dicho a veces, ¿sí? Hay mujeres que pueden ser las virgencitas de Guadalupe en su casa y afuera es otra cosa. Lo mismo un hombre, ¿no? Entonces, y otra cosa también, que Pablo le dice, cuida tu testimonio, porque la conciencia, ¿cuál es el riesgo de pecar indiscriminadamente sin que nada te moleste? Que se te cauterice la conciencia. Si uno peca así y duermes tranquilo, cuidado porque se nos puede estar cauterizando ya la conciencia. Y por eso Pablo le dice, debes de vivir de acuerdo a lo que estás predicando, ¿sí? Y todo depende de cómo estás alimentándote. Entonces, en conclusión, una vida piadosa, ¿cómo se lleva a cabo? Primero, nutriéndose de la palabra de Dios, ¿sí? Desechando las fábulas, genealogías, en otras palabras, desechando falsas enseñanzas. Ni prestes oídos a falsas enseñanzas que nada más te van a hacer quitar el tiempo, ¿sí? Vas a invertir tiempo y esfuerzo en eso. Tú estudia la verdad, ¿sí? Desecha las falsas enseñanzas, ¿sí? ¿Pero cómo las desecho? Pues conociendo la verdadera enseñanza, ¿sí? Y ejercítate para la piedad, ¿sí? Porque la piedad, si te quieres ejercitar físicamente, está bien, está bien. No, Pablo no dice que sea malo, pero si así como te esfuerzas en la vida física, en los ejercicios físicos, te ejercitas para la vida piadosa, o sea, para obedecer a Dios, va a tener mayor bendición para ti que el beneficio del ejercicio corporal, que es temporal, ¿sí? Bueno, dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformar vuestro entendimiento por medio de ¿qué? De la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, sabemos que tu palabra es viva y verdadera, Señor, y que penetra hasta partir los huesos y las coyunturas, pero nos hace discernir lo bueno de lo malo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos vivir esto que tú nos pides, Señor. Sabemos que tenemos tu Santo Espíritu, Señor, que nos fortalece, ¿sí? Y nos capacita para poder llevar una vida piadosa, una vida que sea aceptable para ti, Señor. Pido por cada uno de los que estamos aquí, por los que no pudieron venir, porque podamos ser pues dignos siervos tuyos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Me cae bien Pablo porque no se anda por las ramas. Para la piedad.
la piedad. Es útil para todo la piedad. Disciplínate para la piedad. Es útil para todo la piedad. Es útil para todo la piedad. Es útil para todo la piedad. Gracias, Leti. Bueno, siguiendo el programa, vamos con hacer una oración para la ofrenda. ¿Puedes pasar, Armando, de favor? Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir los ojos un día más, un día a la vez. Te pedimos, Señor, por las ofrendas, que las bendigas, Señor. Sabemos que tú nos provees de todo durante la semana, durante todos los años, durante toda la vida. Te pedimos por las ofrendas, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia en general, Señor, la iglesia cristiana. Gracias te damos porque nunca nos ha faltado nada hasta el día de hoy, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Sus ángeles mandan que cuiden de mí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Sus ángeles mandan que cuiden de mí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Gracia es suficiente para mí. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios, y a tu vida llenará de bendición. Cristo,
Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y a ti, Padre Santo, te damos las gracias, Señor mío, porque has puesto tu mirada en nosotros, Señor Padre bendito. Nos has escogido como tus hijos, Señor Padre Santo. Te pido que podamos estar ejercitándonos para la piedad, Señor Padre Santo, que podamos orar, Padre Santo, podamos congregarnos, Señor Padre Santo, como tú lo dices, porque solamente así vamos a salir con tu ayuda adelante, Señor Padre Santo. Que estudiemos tu palabra, Señor Padre Santo, y que podamos hablar de ti, podamos testificar, Señor Padre bendito. Cuida nuestro testimonio también, Señor Padre Santo, que solamente contigo podamos hacerlo, Señor mío. Te pido que vayamos con gozo a nuestros hogares, Señor Padre Santo, que nos des paz, nos des paciencia, nos des sabiduría para poder enfrentar toda situación que viene día a día, Señor Padre Santo. Que pasemos un día agradable con la familia, Señor Padre Santo, y que podamos ir gozosos a nuestros hogares, Señor Santo. Te lo pido en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermano.